Buen día, mi nombre es Laura Angélica Mesaya Santana, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, curso la Ingeniería Logística, la materia de Estadística Inferencial 2 con el maestro Juan Morales. El tema de la unidad 1 es inferencias a partir de dos muestras y regresión y correlación. Capítulo 9. Inferencias a partir de dos muestras. El objetivo del capítulo consiste en extender tanto los métodos para estimar valores de parámetros poblacionales como los métodos de prueba hipótesis o situaciones que incluyan dos conjuntos de datos muestrales, en lugar de uno solo. Los siguientes son ejemplos típicos incluidos en este capítulo, el cual presenta métodos para utilizar datos muestrales de dos poblaciones de manera que se puedan realizar inferencias acerca de tales poblaciones. Como existen muchos estudios que implican la comparación de dos muestras, los métodos de este capítulo se aplican a gran variedad de situaciones reales. Las inferencias acerca de dos proporciones. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera en la que los valores muestrales seleccionados a otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos métodos del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo y esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. En el siguiente problema nos pide la verificación de requisitos que un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que 20 hombres fuman y 40 y de las 30 mujeres, 6 fuman. Vamos a dar razones por las cuales estos resultados no deben utilizarse para prueba de hipótesis y de afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres son iguales. La primera razón es porque la muestra aleatoria, sino de conveniencia, se le preguntó a sus amigos. Y la segunda razón es que la muestra de hombres es suficiente a requerir por lo menos 5 éxitos y 5 fracasos. En el siguiente problema nos pide identificar los valores de P1, P2 y P representando con el símbolo. Pues aquí se aplicó la fórmula y P1 es la proporción de todos los usuarios de software que se experimentan dolores de cabeza. P2 es la proporción de dolores de cabeza que sufrieron aquellas personas que utilizaron el placebo. El siguiente problema nos pide los marcapasos cardíacos. De un artículo del Journal American Model Association, ¿qué cantidad de marcapasos tienen un mal funcionamiento? Si se corresponde al 15.8%. Entonces, ¿qué cantidad son? Son 1396. Las enfermedades de crucero. Aquí nos está pidiendo que qué cantidad de personas se ven afectadas con un rotavirus dentro de un crucero. Aquí están las operaciones y se rechaza la hipótesis nula de que dice que en el barco hay cierta cantidad en Elizabeth Queen y en el momento del brote del norovirus en cruceros las proporciones de pasajeros infectados pueden variar de un barco a otro, no necesariamente la misma cantidad aplica a todos los barcos. El cuestionamiento del tenis. Aquí estamos hablando de una repartición de tenis en el torneo abierto de Estados Unidos. Los hombres cuestionan 489 decisiones de los jueces y 200 de aquellos fueron. Entonces tenemos que crear un intervalo de confianza del 99% para diferenciar entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. Entonces, ya utilizando la Minitab, estamos aquí, vemos las cantidades y los límites del intervalo de confianza contienen a 0, por lo tanto no existe diferencia entre dos o más proporciones ya que hay dos tasas de éxito de hombres y mujeres. En la encuesta sobre el global, aquí nos está pidiendo que construyamos resultados a partir de las cantidades que manejan aquí. Aquí están los ejercicios realizados con Minitab y pues nuestros resultados nos incluyen que como el intervalo de confianza contiene 0, no existe una diferencia significativa entre las proporciones. Parece que los hombres y las mujeres coinciden, o sea, independientemente si son hombres o mujeres, tienen el mismo punto de vista. Efectos adversos al Viagra. En un experimento, el 16% de tantos sujetos
presentaron dolores de cabeza. Y en mi experimento el 4% reciben placebo de los que según presentaban dolores de cabeza. Entonces, introducimos nuestros datos en Minitab, nos dan estos valores y de acuerdo a las cantidades, pues quiere decir que aquellas personas que consumen Viagra realmente van a tener un dolor de cabeza. En las percepciones de empleados, aquí estamos hablando sobre el salario que se hizo en una página de internet. Se reportó que el 50% de los encuestados que fueron mujeres y 50% eran hombres. De ese, el 27% tenía jefas muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que sus jefas son muy críticas. Entonces, haciendo nuestro intervalo de confianza, que lo utilizamos mediante Minitab, ahí se muestra la imagen, decimos que no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones, puesto que el intervalo de confianza solo incluye valores positivos. Parece que la proporción de mujeres es mayor a la proporción de hombres. Como se trata de una muestra de respuesta voluntaria, el intervalo de confianza no es necesariamente una buena estimación de la población en general. La interpretación de destape. Aquí nos está pidiendo varias cosas. Todo basado en el artículo de una revista. Entonces, sobre las muestras, y nos está pidiendo 4 cosas. Todos los datos que aquí se muestran fueron ingresados en Minitab. Entonces, respondiendo a cada una de las preguntas, se muestra en la pantalla. Las diferencias acerca de dos medias, muestrales independientes. Las inferencias acerca de dos muestras independientes. La interpretación de intervalos de confianza. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1? Que acerca de los pulsos de hombres y mujeres, que realmente la diferencia no es tan significativa. Los grados de libertad. Aquí se están dando dos valores diferentes y realmente está diciendo que los grados de libertad de una prueba de hipótesis no afecta por cualquiera de los dos métodos que aquí te está presentando. Muestras independientes. En este está pidiéndote que vamos a ver con unos datos si son muestras independientes o no. En el caso primero, que dice ventas de casas, son independientes porque las muestras de casas son elegidas al azar. Y en el caso número 8, el voltaje, también son muestras independientes porque pese a que son casas y los son generadas son en voltios. En los ejercicios vamos a suponer que las muestras son aleatorias, simples e independientes. Selecciona población distribuida normalmente. Vamos a suponer que las desviaciones estándar son iguales. Aquí es una prueba de hipótesis sobre los cigarrillos, donde dice que el resultado se acerca a la eficacia de los filtros. Entonces aquí están nuestros resultados con Minitab y pues se rechaza la hipótesis nula, ya que los valores de P son menores a lo que se esperaba. El intervalo de confianza para estructura de supermodelos. Pues aquí nos está diciendo que con los datos que se encuentran en ejercicio 15, tenemos que hacer intervalo de confianza del 48%. ¿Y qué sugiere el resultado acerca de las dos medias? Pues ingresamos los datos en Minitab y aquí nos está mostrando y pues nos está diciendo en general que las medias pues no son iguales. El problema 12 tuvimos que utilizar para poder contestar el 40, aquí suponiendo que las divisiones estándar son iguales. Entonces, en el problema 12 nos da ciertos resultados. Y pues aquí también nos sigue manejando el mismo valor para P. Entonces, ambas divisiones estándar son iguales, el resultado de P continúa siendo el mismo. Al valor de la hipótesis nula continúa siendo rechazada porque los resultados realmente no se vieron afectados por ser independientes. Las inferencias a partir de dos muestras independientes. A continuación se representan los intervalos en minutos previos y posteriores a las erupciones de un geyser. Calculamos D y SD en general, que representa new. Ahí tenemos el intervalo de erupción, metemos nuestros valores a Minitab y ya encontramos que D es igual a ser menos 0.2, C es igual a 8 y mu es la medida de las diferentes poblaciones pareadas. El parear pulsos y
parear pulsos y niveles de colesterol. En un conjunto de datos 1 del apéndice B, un investigador parea los pulsos y niveles de colesterol de 40 mujeres y puede utilizar los métodos de la sección para construir un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque no tiene sentido realmente parear pulsos y niveles de colesterol, porque son diferentes tipos de cantidades que realmente no están relacionadas y no puedo utilizar con los métodos de esta sección. Ahora, nos está diciendo que el consumo de combustible de cierta cantidad de carros nos están indicando que el combustible en la ciudad, cierta cantidad y en carretera es otra. Ingresamos los datos en Minitab y estos son los resultados que nos arrojan. El intervalo de confianza. Ahora, con los resultados anteriormente en el consumo de combustible de ciudad y el de carretera, nos arroja lo que es los resultados que se encuentran en nuestro recuadro rosa, que es nuestro intervalo de confianza. Ahora, la calificación en consumo de combustible en automóviles. Se está probando un sistema antiguo contra uno nuevo. Entonces, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema, ya que decían que eran demasiado lentas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces aquí tenemos las cantidades, introducimos estas mismas cantidades en Minitab y nos arrojan los siguientes resultados. Con lo cual podemos concluir que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las antiguas calificaciones eran más elevadas que las nuevas calificaciones. Comparación de la variación de dos muestras. La distribución F. El autor repitió el proceso de seleccionar dos muestras aleatorias diferentes de estaturas de hombres. Y pues esto es en cada caso. El cociente se registró sin la simulación de que S es más grande que las dos variaciones estándar. Identifique dos propiedades diferentes de la distribución de valores de coeficiente. Como F está cerca de 1, los valores de las desviaciones estándar muestrales tienen un valor muy cercano. Prueba de hipótesis de varianzas iguales. Ahora, nos está diciendo que estos tienen las varianzas iguales. Que los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983, los pesos de monedas de 1 centavo eran una cierta cantidad, que aquí la representan del conjunto de datos del apéndice B. Y después de 1983 tenía otro peso y otra desviación estándar. Simplemente lo que se hizo fue introducir estos datos en Minitab. Nos arrojaron estas cantidades. Y gracias a esos datos podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula porque el valor de P es menor que 0.05 y la rechaza la afirmación de que los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983 tienen la misma variación. Interpretación de resultados de antigüedad de automóviles de estudiantes y profesores. Entonces, aquí nos está diciendo que interpretemos los datos que ya nos están dando una tabla el libro del Excel. ¿Cuál es el valor de P de una prueba de hipótesis de igualdad de desviaciones estándar? Si hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de automóviles, los procesos de la antigüedad de automóviles de los estudiantes muestran diferentes cantidades de variación. Entonces, con un nivel de significancia del 0.05 y nuestro valor P, ahí lo tenemos, por tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles, la antigüedad de los autos estudiantes muestran una gran variación. Prueba de hipótesis de afirmaciones sobre la variación. En los siguientes ejercicios se somete por la afirmación expresada. Suponga que ambas muestras son aleatorias simples, independientes de poblaciones con distribuciones normales. El tamaño de la casa nos está diciendo que un agente de bienes raíces utilizó los datos del apéndice B, del conjunto 3,
y 21 casas habitacionales con menores a 2.000 pies cuadrados tienen precios de venta con una versión estándar, y hay 19 casas que tienen un área mayor a estos 2.000 pies cuadrados. Entonces, aquí nos está diciendo que un agente inmobiliario tiene precios de venta con mayor variación en las casas más pequeñas. Entre más pequeña la casa, más variaciones hay de peso. Entonces, ya metiendo nuestros datos en lo que es Minitab, nos arrojan estos resultados y realmente podemos concluir que no existe tal variación. O sea, un agente inmobiliario, no hay una variación de precios entre una casa más pequeña a una mayor a los 2.000 metros, de 2.000 pies cúbicos, cuadrados. Ahora vamos a hablar sobre el IMC de Miss América. A continuación se listan los índices de masa corporal de ganadoras del concurso de Miss América en dos periodos diferentes. Utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen valores del IMC con la misma cantidad de variación. Entonces manejamos los que tienen un IMC reciente, ahí están las cantidades, con las que los tenían en la década de 1920 y 1930. Introducimos estos datos en Minitab y nos arrojan las siguientes cantidades. Con estos valores se puede afirmar que las ganadoras de ambos periodos tienen varios valores del IMC con la misma cantidad de variación. O sea, realmente varía. O sea, no es igual. Entonces, ahora nos vamos con el siguiente capítulo, que es el capítulo de correlación y regresión. Bien, la correlación, la notación. Cada año, los valores seleccionados al azar se registra el número total de puntos anotados en un juego de fútbol del Super Bowl al número total de automóviles nuevos vendidos en los Estados Unidos. Para una muestra de datos pareados, K representa R, K representa P, y sin realizar investigaciones ni cálculos, estima el valor de R. Perdón. R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando los datos muestrales pareados. P representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de R es 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados entre un juego de Super Bowl y el número de automóviles nuevos vendidos. Causas del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera con la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios de la concentración de dióxido de carbono prevén que cambie la temperatura del planeta. ¿Por qué? Realmente no, porque la presencia de una correlación lineal entre dos variables implica que una de las variables sea causante de la otra, y en este caso no lo son. La interpretación de R. Entonces, en el siguiente ejercicio nos pide interpretar R. Que la estatura y el pulso se miden la estatura en pulgadas y el pulso en latidos por minuto, una muestra de 40 mujeres. Al utilizar StatDix en los diseños pareados de la estatura y el pulso se encuentra con un coeficiente de correlación de 0.202. Según datos National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres explique. No, realmente no existe esta correlación lineal, ya que es menor que el nivel crítico. Bien, entonces, la prueba de una correlación lineal. En los ejercicios siguientes, construimos un diagrama de dispersión, calcula el valor de coeficiente de correlación lineal, calculamos los valores críticos y a partir de nuestra tabla A6 utilizamos un nivel de significancia 0.05. Determina si existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de que existe una correlación lineal entre las variables. Entonces, aquí nos está diciendo que el costo de reparación de automóviles
A continuación se presentan los costos de reparación en dólares de automóviles que participan en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas por hora, en pruebas de choques traseros a la misma velocidad. Los automóviles, pues aquí están las marcas. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación entre los costos de reparación de los choques frontales y los costos de reparación de los choques traseros. Agregamos todos nuestros datos en Minitab. Aquí está apareciendo nuestro diagrama como lo está pidiendo el ejercicio. Y estos son los datos que nos arrojan. Que R, los valores de R, nuestros valores críticos. Y no hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre los costos de reparación de los choques frontales con los choques traseros. Bien, el calentamiento global. La preocupación del calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presenta la concentración en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de nuestro CO2. Ingresamos los siguientes datos en Minitab y estos son los valores que nos arrojaron. Utilizamos al mismo tiempo la tabla del A6 para encontrar nuestros valores críticos y nos arrojan los siguientes resultados, con lo cual podemos concluir que existe evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Bien, en el siguiente problema nos pide que si hay una evidencia para concluir que existe una correlación entre la porción de triunfos y la diferencia anterior. Sobre un equipo de béisbol, que las proporciones de triunfos y los resultados que sigue realmente hay una diferencia. Nos arrojan las tablas, calculamos los datos en Minitab. Estos son los resultados que nos arrojaron y estos son los valores. El R, los valores críticos, el valor de P. Y con eso podemos, ahí nuestro diagrama en la parte de abajo, que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre las diferencias dadas de las carreras anotadas y las carreras perdidas y las proporciones de triunfo. Las grandes conjuntos de datos. En los siguientes ejercicios utilizamos los datos del apéndice B para construir una gama de dispersión y al mismo tiempo determinamos si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre las dos variables. Bien, entonces aquí nos habla sobre presupuestos de ganancias brutas de películas y nos remitimos al conjunto de datos nuevos del apéndice B y nos dice que los datos pareados que consisten en presupuestos invertidos con las películas y las ganancias brutas que generaron. Aquí son nuestros valores críticos. Y podemos decir que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los presupuestos de películas y las ganancias que generaron. Aquí está nuestro diagrama, ahí se nota cuánta dispersión hay realmente y pues que si hay una relación. Identificación de roles de correlación. Ahora vamos a ver cuál es el error en cada conclusión. Se sabe que existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera que el mayor nivel de tabaquismo está asociado con el pulso más elevado. Con esto podemos concluir que el tabaquismo provoca el aumento en el pulso. Una correlación entre dos valores no necesariamente significa que una de ellas sea la causa una de la otra o que la afecte directamente. En el siguiente ejercicio se sabe que existe una correlación lineal entre el tiempo prometido de traslado al trabajo en un estado y los costos promedio de traslado en este estado, con lo cual podemos concluir que existe una correlación entre los tiempos individuales de traslado al trabajo y los costos individuales de traslado. Los promedios tienden a esconder la variación entre los individuos, de manera que una correlación lineal entre dos promedios no necesariamente significa que hay una correlación lineal entre los individuos.
Regresión. Recta con el ajuste menor. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de diagrama de dispersión? La línea de regresión es una línea recta que mejor se ajusta a los puntos de una gráfica de dispersión, dado que una línea recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la línea de regresión une o ajusta los puntos de una gráfica de dispersión que tiene la menor suma de cuadráticos residuos. Por tanto, se llama línea recta que mejor se adapta a los puntos en un diagrama de dispersión. La notación. ¿Qué diferencia entre la notación de regresión Y y la ecuación de regresión Y igual a B? Aquí se dan dos líneas de regresión. No hay una diferencia entre las dos rectas. La única diferencia es el tipo de estadística de muestra. Determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios siguientes vamos a calcular los valores predichos indicados en el siguiente procedimiento de predicción descritos en la figura 10.5. En el siguiente nos pide que las estaturas de presidentes y finalistas calcule la estatura predicha de Walger, el candidato que obtuvo el segundo lugar, si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldward se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Metemos estos datos en Minitab. Nos arrojan las cantidades que se notan. Aquí está nuestra recta. De ahí otro, tenemos que los pesos de automóviles y distancia de frenado. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Calcule la menor distancia de frenado predicha por un automóvil que pesa 40.000 libras. Entonces calculamos los valores que tenemos. Aquí los ingresamos en Minitab. Nos da las siguientes cantidades. Los valores de predicción. De ahí está nuestra ecuación. La recta. Predeciendo que regresión. Aquí está nuestra regresión. Y nuestra predicción. Por acá la tenemos. Entonces, la prueba de propiedad de mínimos cuadrados. Según la propiedad de mínimos cuadrados, la recta de regresión minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. Remítase al conjunto de datos 1 del apéndice B y utilice los datos pareados. Determine la ecuación de la recta de regresión. Determine los residuos y calcule la suma y demuestre que la ecuación de X da como resultado la suma más grande de los cuadrados residuos. Aquí tenemos nuestras cantidades. El pulso, aquí en el recuadro se ve la imagen y nuestras cantidades de que sí, efectivamente, esa es la ecuación que da como resultado la suma más grande de los cuadrados, de los residuos. Uso de logaritmos para determinar la transformada de datos. Si un diagrama de dispersión revela un patrón no lineal, es decir, diferente de una recta, que usted reconoce como otro de curva, se podrá aplicar los métodos de esta sección. Para los datos representados al margen, determinen la ecuación lineal. Ahora tenemos que ajusta mejor los datos y determina la ecuación logarítmica. Ahí también la tenemos que ajusta los datos muestrales. Entonces, aquí están las cantidades. ¿Cuál de las ecuaciones se ajusta mejor a los datos y por qué? La ecuación que se ajusta mejor a los datos es la ecuación logarítmica debido a que apega más a los datos de la forma que muestra. También debido a que su coeficiente de determinación se ajusta al 96.59% en forma logarítmica, mientras que en la recta solo es un 64.73%. La logarítmica explica cerca del 100% de la variable de predicción, que es X. Siguiente tema. Tenemos que la variación de intervalos de predicción. La notación suponga que los valores pareados, que consisten en estaturas en pulgadas y pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, y planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que puede representar SE. Es el error estándar de estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de una ecuación de regresión. Entonces, aquí nos está diciendo que interpretemos el coeficiente de correlación que determinado en los ejercicios siguientes.
utilizando como siempre los datos del apéndice B. Si R es igual a 0.875, siendo X al quitar en cigarrillos mentolados y Y en nicotina, nos dice que cuál es nuestro modelo. Aquí se puede observar en el siguiente recuadro cuál es nuestro modelo para poder hacer nuestra predicción, que es el 76.08 cuando R es igual a 0.873. Bien, ahora tenemos que interpretar los datos de acuerdo al siguiente Minitab que nos arrojó el libro. Hay que considerar que los 32 pares de datos existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal en los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Que estos son los ejercicios que utilizamos en el ejercicio 10.2. Entonces, R es menos 0.08, R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo muestra el hecho de que el pendiente de la recta de regresión no negativa. El valor crítico de R está entre 0.361 y 3.335, suponiendo un nivel de eficacia de 0.5. Valor P. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de consumo de combustible en carretera. La predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 100 libras, 4.000 libras, ¿es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Entonces aquí están sustituyendo los 4.000, nos da los 27, 0.28 millas por galón. Ahora, nos está diciendo que el cálculo de medidas de variación. Los siguientes ejercicios nos piden que calculemos la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Bien, en el siguiente caso se presentan los valores de índice de masa corporal, de precios del consumidor y el precio de una rebanada de pizza incluidos en la tabla 10.02 del primer capítulo. Entonces, esas son las cantidades que nos arrojan. En el recuadro de ojo encontramos A, que es la variación no explicada. De color amarillo encontramos la variación no explicada. De color verde, la variación total. De color azul, el coeficiente de determinación. Y por último, de color rosa, encontramos el error estándar de la desviación. Mismos colores, mismo significado. Ahora únicamente es la medición de focas a partir de fotografías. A continuación se presenta la anchura de la cabeza en centímetros de focas a partir de fotografías y los pesos en kilogramos de las focas según datos de Mass Estimate de Carroll de Montana State University. La anchura y el peso. Entonces, ahora tenemos las siguientes cantidades. Mismo significado que en el anterior, donde A era la variación explicada, que en este caso es 8880.182, que se encuentra recado en el recuadro rojo. B, la variación no explicada. C, la variación total. F, D, el coeficiente de determinación y por último E, el error estándar de una estimación. Regresión múltiple, el coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de la venta de un Corvette en 1960, porque R2 ajusta la medida de R2. Al utilizar los datos de las tablas y la variable única de predicción de la muestra, la madre produce una R ajustada a las variables de predicción. La estructura de la madre y la estructura del padre dan como resultado de R2 ajustada al 0.634. Si el uso de las dos variables de predicción produce un R2 ajustada mayor, porque el precio de la ecuación de regresión no es solo variable de predicción. Bien, el coeficiente de determinación corregido por un modelo de regresión lineal mide el
porcentaje de variación de la variable dependiente, al igual que el coeficiente de correlación, pero teniendo en cuenta los números de variables incluidas en el modelo. Como sabemos a qué medida que vamos influyendo variables en el modelo, el coeficiente determina aumenta, aunque las variables que incluyamos no sean significativas. Eso supone un problema, ya que debemos olvidar que la conclusión de nuevas variables supone un aumento en el número de parámetros a estimar para el modelo. El coeficiente de determinación corregido viene a resolver el problema del coeficiente de determinación, ya que comercialmente realizar menos variables para poder conseguir la variable de respuesta, que es menos costos, menos pruebas, más menos tiempo. Dada la siguiente pregunta, dice que la respuesta de valores de predicción se obtiene la ecuación de regresión, la siguiente, utilizando métodos muestrales con el precio de venta de casas, igual del conjunto 23 del apéndice B. Entonces, nos dice que la ecuación representa el procedimiento de la venta de predicho. X1 representa el valor de lista y X2 representa el impuesto anual. Identifica las variables respuestas y la variación de predicción en general. ¿En qué difieren una variable de respuesta con una variable de predicción? Entonces la variable de respuesta Y, que es el precio de venta predicho, y la predicción de X, que es el precio de lista, mientras que X2 es el impuesto anual. Vamos a analizar los siguientes datos que nos arroja el libro sobre el Minitab y dar las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina en una muestra de 25 cigarrillos de tamaño grande, incluidos en el conjunto de datos 4 del apéndice B. Y esto nos dice, inciso A, valor de P corresponde a la significancia del nivel de ecuación de regresión múltiple, mientras que ese es el valor de P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión, que es 0.057, y el valor coeficiente múltiple de determinación, que es R2 igual al 9.9%. Bien, en el siguiente nos pide que utilizando los datos del apéndice B, calculemos la variable de respuesta, que es Y, y es el variable de precio de venta en dólares, y las variaciones de predicción son LP, y aquí se muestran cuáles son las variables de predicción. Nos está diciendo que si es posible que este precio de venta predicho construya una buena estimación. Es posible que el precio de venta predicho sea muy exacto. Entonces, ya nos agarramos la ecuación del modelo que sirve para estimar el precio de venta, debido a que el 99% es el precio de lista en dólares explicado en precio de venta. Es muy probable que una buena relación entre el precio de venta y el precio de lista. Bien, de ahí sigue el conjunto de datos del apéndice B, que nos dice que los ejercicios nos volvemos a remitir al conjunto y nos arroja los siguientes resultados del Minitab. Entonces, aquí está nuestra gráfica de regresión múltiple y la ecuación de los datos que se están utilizando para buscar predecir las ganancias que se obtendrá la película. Más no se predice la ecuación para utilizar las ganancias que obtendrá la película, ya que influyen otros factores, porque el coeficiente de determinación es muy bajo, realmente es el 62.35, y tiene sentido combinar y agregar variables de predicción para que tengamos un coeficiente más cercano al 100% o a 1. Bien, de ahí sigue, nos volvemos a remitir al conjunto del apéndice B y determinar la mejor ecuación de regresión para expresar la variable de respuesta del tiempo que transcurre después de una erupción en términos de una o más variables de duración. El tiempo que transcurre antes de la erupción y la erupción explicada. Explicamos la decisión. Aquí está nuestra intervalo, nuestra ecuación. La mejor ecuación para reducir el tiempo que transcurre después de nuestra erupción de acuerdo a los datos que nos arrojó Minitab. De ahí sigue la elaboración de modelos. De acuerdo a la lista, la cantidad de incrementos semanales de salarios en dólares especificados en un contrato laboral negociado en empleados de Corporación Telectronic. Entonces, aquí está nuestra ecuación lineal
y nuestro modelo que nos da de acuerdo a estos datos ingresados en Minitab. Ahora, estos son los modelos de nuestra recta, igual utilizados en una lista de distancias por encima del suelo del caso objeto que deja caer el vacío desde una altura de 500 pies, el tiempo en segundos, el tiempo que transcurre donde se suelta el objeto. Entonces aquí nuestro cuadrático cómo nos da la línea y la exponencial, sea el precio de un boleto del metro, parece que el mejor modelo no es un buen modelo, porque es el mejor modelo para efectuar un proyecto del precio del metro en el 2020. Entonces, esto es nuestro exponencial, donde en el 1960 se codificaba como 1 con un alto valor del 0.9750, pese a que el modelo es bueno. El valor proyectado en 2020 es de $5.33 y aquí están los datos en Minitab. Lo dice que la siguiente lista muestra el número de muertes anuales en manatíes de Florida por impacto de embarcaciones a partir de 1980, según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. El mejor modelo es mejor que los demás. Calcula el valor proyectado en el tipo de muertes en el 2006. El número real de muertes en 2006 fue 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número de muertes proyectadas? Aquí están los valores. Con eso nos da nuestra ecuación, que es cuadrático, donde se codifica como 1. El modelo cuadrático es mucho mejor que el modelo lineal o exponencial de potencia. El número proyectado es de 27, no se aleja mucho al número real de que es 92. Entonces el experimento de física, un experimento en clase de física implica que una pelota de golf a cierta distancia y vamos a poder proyectar la distancia para un tiempo de 12 segundos considerando que la pelota de golf se dejó caer en un edificio de una altura de 50 metros. Ahí está la distancia cuadrática, nos da la siguiente ecuación. Y con esto terminamos nuestra presentación.